Hoy os traigo un vídeo hablando de algunas lecturas que he hecho recientemente que la verdad es que sin darme mucha cuenta tenían como una temática común, bueno, más que temática, una cronología común, y es que los tres libros de los que os voy a hablar están ambientados en el Reino Unido durante los años 30. Y me pareció muy interesante porque tienen perspectivas totalmente diferentes. Hay dos que podríamos decir que son opuestos, muestran la realidad de manera totalmente opuesta. Y hay otro que, al no estar ambientado en Inglaterra, sino que está ambientado en Irlanda, pues nos da también una perspectiva un poquito distinta. Son tres libros que me han gustado mucho, los tres les he dado 4 estrellas, pero de verdad que son súper diferentes entre sí. Lo único que creo que tienen en común, además de la época en la que están ambientados, es que, jolín, es una pasada lo que enganchan los tres. O sea, los tres los leí súper rápido, empecé a leer y no podía parar. Y aunque algunos son incluso durillos, de verdad que son lecturas súper ligeras, entretenidas y que no puedes parar de leer. Y bueno, vamos a comparar un poquito para empezar dos novelas que son las que están ambientadas en Inglaterra en los años 30, que son La hija del clérigo de George Orwell y Fresas silvestres de Angela Cirkel. Yo se lo pedí a la editorial, a Gato Pardo, porque la verdad es que tenía todo, o sea, viendo la sinopsis digo, este es el típico libro que es para mí, que me va a encantar. Y acerté, así que lo primero, muchas gracias a la editorial por enviármelo. Y luego por otra parte tenemos este de George Orwell, que este es el cuarto libro que leo de George Orwell, y una vez más podemos decir que este autor era maravilloso. Yo la verdad que disfruto muchísimo con todas sus novelas, con todas sus historias, y lo curioso de estos dos libros es que nos muestran la misma Inglaterra de una manera muy distinta. Por un lado, Fresas silvestres nos habla de una familia de clase alta, de aristócratas, y a pesar de que sí se ve un poquito, sobre todo, el eco de la Primera Guerra Mundial, todo resulta muy ligero, muy divertido, muy liviano y no se ve ni una pizca de la sombra que estaba asolando ya Europa. En cambio, en La hija del clérigo, George Orwell nos muestra precisamente esa mirada hacia la miseria, la explotación laboral, las clases trabajadoras, cómo se enfrentaron a una época en la que realmente había muchísimo paro. Habla incluso de la mendicidad y todo además desde la perspectiva de nuestra protagonista, que es un personaje femenino muy peculiar. Pero bueno, visto esto, vamos a hablar primero de Fresas silvestres, que es un libro maravilloso. Si os apetece ahora, precisamente para leer en verano, a mí me pareció perfecto, porque es una lectura, ya os decía antes, súper ligera, de esta que no puedes parar de leer, muy divertida, es una comedia de enredos al final, que como os decía está protagonizada por una familia de clase alta, en la que de repente aparece Mary, este personaje que va a entrar en la familia simplemente como una conocida familiar lejana, y a través de sus ojos vamos a ir viendo la relación entre los hermanos, entre los familiares y un poco pues esos romances que se van estableciendo entre ella y otros personajes. Una vez que pasé la mitad del libro, yo por lo menos ya estaba totalmente entregada al estilo de la autora, que al principio puede chocar un poquito, pero es que de verdad que es ese rollo de ironía inglesa es un poco Bárbara Pym, pero Bárbara Pym es mucho más sutil al final y es mucho más realista. Fresas silvestres es una novela mucho más ligera, liviana, que no busca, bueno, sí que tiene algo de crítica y se ríe mucho de la propia aristocracia inglesa y de esas normas sociales y en general de la época, pero desde una manera como muy ligerita. Tampoco se pone a hacer una gran crítica, es más eso, un entretenimiento maravilloso para pasar un rato estupendo, que de verdad que tiene unos personajes muy exagerados, pero es que a mí me encantaron todos los personajes, me reí muchísimo con ellos, y os digo que la parte final es que no podía parar de leer, me lo estaba pasando genial, y para mí en cierta manera es un poco como estas películas, las screwball comedies, las de los años 40 protagonizadas por Cary Grant, por Katharine Hepburn, ese tipo de películas como La fiera de mi niña o Historias de Filadelfia, que a mí me encantan. Pues ese rollo hecha novela, es ese estilo de simplemente para pasarte un buen rato con personajes encantadores, divertidos, absurdos, excéntricos y eso, que muestra una Inglaterra muy idílica y muy sin problemas y muy de clase alta. De hecho se comenta, por ejemplo, que Mary, nuestra protagonista, en cierto sentido, porque la verdad es que el protagonismo es de todos los personajes, pero bueno, nuestra protagonista ella no necesitaba trabajar y tan solo se apuntó a un curso de secretariado y empezó a trabajar de secretaria por hacer algo, y cuando la invitaron a la mansión de la familia protagonista lo dejó sin ningún tipo de problema, para que veáis la diferencia que hay de este libro
con La hija del clérigo, en el que nuestra protagonista es la hija de un clérigo, lógicamente. Lo que pasa es que está en una parroquia bastante empobrecida, el padre no tiene ningún cuidado con el dinero y es ella la que vive casi esclavizada por las labores de la parroquia, por ayudar a toda la gente e intentar que la gente no se vaya de la iglesia, que al final por los humores insoportables de su padre casi nadie aguanta en la iglesia. Y comienza de una manera muy intimista y contado de una manera con esa perspectiva de esta protagonista tan religiosa y tan un poco obsesiva con ser tan buena persona y no incurrir en la ira de Dios con absolutamente nada. A mí me recordó mucho las novelas victorianas, tipo Elizabeth Gaskell o Charles Dickens, es muy ese rollo, pero de pronto se pega un giro a la novela increíble, es que ya te das cuenta de que es que ahí está George Orwell metiendo caña y la historia empieza a desarrollarse a través de diferentes escenarios en el que nuestra protagonista se va a tener que buscar la vida de manera muy dura. Va a trabajar en el campo, va a trabajar también como profesora, va a tener una serie de trabajos muy mal pagados, casi de esclavitud, va a tener que mendigar, va a pasar por situaciones horribles. Todo contado, ya os digo, con una conciencia crítica muy fuerte y además con la que yo creo que es la experiencia clarísima de George Orwell, al menos en el tema de como profesor. Él mismo en esa época, o más o menos en esa época, había estado dando clases y hace una crítica muy importante al sistema educativo y se te rompe un poquito el corazón, especialmente ese apartado, porque creo que en muchas cosas la educación sigue por ahí, en muchas cosas. Y no sé, me pareció un libro brillante, me gustó muchísimo. No se puede decir que sea un libro alegre, en cierto sentido te quedas un poco así como no sé, con esos sentimientos encontrados de que es una historia tan agridulce que bueno, tampoco es que sea un gran drama, pero sí que tiene momentos bastante duros. Pero de verdad que os lo vais a leer solo, es una lectura. Además a mí me encantó el desenlace, me pareció maravilloso y perfecto, y si lo hubiera hecho de otra manera no me hubiera gustado nada. Me parece que tiene una protagonista súper íntegra, fuerte y que aprende muchísimo y evoluciona muchísimo en la historia, y me sorprendió muchísimo el punto de vista de George Orwell, cómo es capaz de meterse en la piel de este personaje tan peculiar, y no solo en ese personaje sino en las vicisitudes de las mujeres para encontrar un lugar en la sociedad de los años 30, y desde luego la presencia de eso, de la explotación laboral, de la falta de oportunidades, está muy presente en toda la historia. Es una novela rara porque ya os digo que tiene como muchas fases, muchos cambios, pero yo la recomiendo muchísimo. Sin duda, pues nada, seguiremos con George Orwell porque todo lo que leo me encanta. Y por último os quería hablar de esta novela que no está ambientada en Inglaterra, sino que está ambientada en Irlanda. No está ambientada exactamente en los años 30, sino más en los 40-50, pero también juega con ese punto de costumbrismo y de contarnos cómo era la vida en esa época, esa cultura, esas costumbres. Y estoy hablando de Un lugar pagano, de Edna O'Brien. De Edna O'Brien ya os comenté lo que me había gustado, Chicas de Campo, la trilogía de las Chicas de Campo que leí el año pasado y me encantó, me robó el corazón. Y ha vuelto a ocurrir con Un lugar pagano. Son historias muy similares, la verdad que el estilo es muy parecido y toda la historia en sí, los personajes y todo recuerdan unos a otros. También hay que decir que Un lugar pagano es semi-autobiográfica, pero algo que tiene muy peculiar esta historia y diferente a aquella es que está contado en segunda persona. Esto es algo que casi nunca había leído libros contados en segunda persona, y últimamente es el segundo que leo, porque el mes pasado me leí el de La quinta estación, que también hay fragmentos contados en segunda persona, y así como allí en aquel caso me resultaba muy violento y muy no sé, intenso, en este caso consiguió esa segunda persona que me metiera muchísimo en la trama y lo sintiera al doble, porque al ser semi-autobiográfico tú te conviertes en la autora y tú te das cuenta de que eso te lo está contando a ti, como la autora se lo estaba contando a sí misma. Y una vez más nos habla pues eso, de su infancia, juventud en la Irlanda rural de aquellos años, de los años 40. Está el libro dividido en tres partes. La primera nos habla de la infancia de la protagonista, en la segunda tiene una parte así como sobre la pubertad, en la que su hermana es más protagonista, y la tercera parte es como si digamos el inicio de la juventud o la adolescencia.
Creo que hay que leerlo también un poco del tirón, como ocurre con las novelas de Virginia Woolf, porque la manera de estar escrito, no diría de flujo de conciencia, pero sí que al ir saltando de un acontecimiento a otro, al ser tan anécdotas, historias que te va contando a través de los pensamientos de la protagonista, creo que necesitas sumergirte en la historia, y si lees un trocito un día, otro trocito, como que no acabas de encajar. Al menos a mí me pasa que yo tengo que sumergirme así, meterme en la historia leyendo unas cuantas páginas del tirón, y así la verdad es que conseguí encajar muchísimo tanto con la historia como con los personajes. De nuevo, es una novela muy crítica con el catolicismo de la época, con el machismo. A mí me pareció, como siempre, la de Edna O'Brien es que me encanta. Hay gente que no le gusta, que no encaja con ella, porque es muy particular, es muy peculiar la manera en que tiene de escribir, es muy directa, parece que se está contando cosas sin importancia, pues eso, del día a día, pero lo que me parece es que dentro de esa cotidianidad logra ser increíblemente visceral, dura, y contarte algunas cosas como de pasada que se te quedan completamente dentro de lo fuerte que te resultan. Historias que te rompen un poquito el corazón, pero que están contados con una, no voy a decir ironía, porque este libro creo que es menos ligero que la trilogía de las chicas de campo, pero sí con una ligereza aparente que hace que no puedas parar de leer y que te atrape muchísimo su estilo, cómo te va describiendo todos los personajes, todas las situaciones, y cómo hay situaciones muy incómodas por las que parece que pasa de puntillas, pero el propio personaje se queda con ellas y te quedas tú con ellas. No sé, es un libro maravilloso, que es cierto que, lo dicho, Edna O'Brien no es para todo el mundo, pero hay que probarlo porque para mí escribe, de verdad que escribe genial, me gusta muchísimo, y desde luego voy a seguir leyendo, tengo muchísimas ganas de leer su autobiografía y en general todo lo que ha escrito, porque es que me encanta su estilo, de verdad. Y nada más, esos son los libros de los que os quería hablar hoy. 3 libros, por circunstancias de la vida, están relacionados principalmente por la época en la que están ambientados, y creo que sinceramente los 3 merecen muchísimo la pena y nos dan un poco esa mirada de cómo era el Reino Unido del principios del siglo XX, de los años 30, antes de que llegara la Segunda Guerra Mundial, con esa época de precariedad económica, con esa incertidumbre de lo que iba a ocurrir. Y desde luego tenéis las 2 opciones, desde las más dramáticas de La hija del clérigo y Un lugar pagano, que nos muestra también la situación de cómo era la vida de las mujeres en esa época, o la muchísimo más ligera, divertida, entretenida de Fresas Silvestres. Cualquiera de los 3 libros, depende de lo que os apetezca, os los recomiendo un montón. Y nada más, espero que hayáis disfrutado del vídeo, y ahora quiero que me comentéis si habéis leído alguna de estas 3 novelas o conocéis a las autoras. Yo de verdad tengo muchas ganas de seguir con estos 3 autores, con los 3, y espero que Gato Pardo nos publique más obras de esta autora, porque tiene un montón y de verdad que me he quedado con muchísimas ganas de leer más cosas de ella. Y nada más, hablemos un poquito de esto en los comentarios. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, muchas gracias por seguir comentando, por seguir dándole a me gusta, por utilizar la aplicación de Ko-fi y ayudarme un poquito a seguir adelante. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias, nos vemos muy pronto y adiós.